Buenas noches con todas y todos. Muchas gracias en primer lugar por la invitación. No puedo no empezar expresando mi congratulación por la iniciativa de la Superintendencia de promover estos debates, que en realidad quieren mostrar los cambios que ha habido en relación al poder y la sociedad en Ecuador. Es bienvenida esta iniciativa pluralista y que espero no solamente permite esclarecer los cambios que ha vivido el Ecuador, sino sacarnos de la polarización que yo creo innecesaria que actualmente existe en el Ecuador, que empobrece el análisis, las posiciones y las acciones. Debo también indicar que no lograba aceptar esta participación porque simplemente no me sentía competente para tratar el tema, ya que me obligaba a hacer indagación histórica y no disponía de tiempo para ello. Desde luego, si se le toma en serio al concepto de monopolio, en Ecuador ha sido más bien la excepción. Creo que debemos hablar en la categoría clara de lo que es el monopolio. Ha habido poco en relación al sistema productivo y a los servicios. Los monopolios fueron más bien estatales, recordémosle, como en la comunicación, una empresa nacional, o en el correo, o inclusive más tarde en el ferrocarril. En el sector privado es más bien complicado hablar de monopolio. No creo que una empresa que extrae una mina pueda ser considerada como monopolio. Resulta forzado decir monopolio a una empresa de ese tipo. Se habla ahora de grupos monopólicos, pero ya me parece en sí un contrasentido. Se está en realidad refiriendo a otros fenómenos como los oligopolios. Hay en cambio una lucha contra la tendencia a la concentración de la riqueza. Pensemos el 10% de la población que dispone de 50% del Producto Interno Bruto. Es lo revelador de la desigualdad social que indica concentración de la riqueza, la cual por mucho tiempo permitió también la concentración del poder político, o al menos digamos que se trataba de lo que se ha llamado, yo lo llamo, la tendencia oligarquizante del poder, esta tendencia a la concentración del poder de minorías generalmente pudientes. Entonces pude venir a esta charla precisamente porque se me explicó que podía salir de la idea del monopolio y felizmente podía referirme a la lucha social en relación con esta tendencia a la concentración de la riqueza y del poder político, más no exactamente a los monopolios. Por eso voy a seguir mi texto para evitar de alargarme más, le he escrito creo demasiadas páginas. De este tema de la lucha social con la concentración de la riqueza y el poder político, los historiadores hacen grandes trazados de épocas de la lucha social. Sin embargo, en mi caso, quisiera hacer sobresalir tres procesos importantes en el Ecuador del siglo XXI. Uno, me refiero entonces a la lucha social como un rechazo a un sistema social y de orden, con la emergencia de los partidos de izquierda y de organizaciones laborales. Dos, quiero tratar la importancia de la construcción del sindicalismo para la sociedad ecuatoriana, puesto que justamente me habían dicho que había que celebrar el 1 de mayo. Tres, la construcción de la ciudadanía por etapas y el peso de la protesta en Ecuador. Sobre el punto 1 de rechazo a un sistema de poder y de orden o al poder imbricado terrateniente con la Iglesia Católica, en los 40-50 sobre todo, me refiero al conservadorismo orgánico. La lucha contra el servilismo, ampliamente relatada por historiadores y otros analistas, no es solo la lucha para terminar las llamadas relaciones serviles y precarias en el trabajo, de derechos y obligaciones heredadas del sistema colonial, de hecho un sistema feudal, sino de una disputa del mundo construido a partir de esas relaciones. Notorio con el sistema de discriminación étnica y de exclusión política para la mayoría. Actitudes y mentalidades que construían una jerarquía social de privilegios para unos y de exclusiones para otros. Pero era, ante todo, una concepción del orden definido por el peso de la Iglesia
con sus visiones y el reconocimiento de las jerarquías étnicas. El CEDIME, originalmente una organización creada para recuperar justamente la historia social, había acumulado lo que quedaba de escritos de los sindicatos y diversas organizaciones. Desgraciadamente ese archivo fue robado, pero sin embargo me permitió a mí conocer de cerca el archivo personal de Ricardo Paredes, fundador del Partido Comunista. Día a día él escribía o se comunicaba con cartas y telegramas con los dirigentes locales o con diversos militantes de izquierda. Un tema sobresaliente de estas misivas era que estos militantes no solo enfrentaban a los hacendados o a funcionarios ejecutores del poder de turno, sino ante todo a los sacerdotes y sus fieles, digamos, curuchupas para simplificar en los términos serranos, que precisamente no admitían lo que la ciencia lograba elucidar y apegados a los rudimentarios conocimientos del clero de ese entonces, condenaban a todo trance cualquier reivindicación de igualdad social o de un conocimiento no confesional, no digamos la idea del socialismo o peor aún la del comunismo. Cada día había militantes que enfrentaban un orden de ideas que les volvía presos del desprecio de los demás, o que debían pasar por desquiciados al plantear un mundo laico o promover que la desigualdad social no era divina, sino precisamente humana. Buscaban aliados en los maestros, la mayoría recién formados. Esos militantes vivían así una lucha diaria muy diferente a lo que el discurso oficial del Partido Comunista entendía en ese momento como lo principal. La lucha social se hacía así, primero, como un combate de ideas para ganar mentes antes que se logre militantes o que la gente en general haga suya la idea de ser parte de una acción u organización que busque cambiar las condiciones sociales predominantes. Lo mismo podemos decir de ese trabajo tan esforzado, arriesgado y de paciencia que lideraba Luisa Gómez de la Torre con las escuelas indígenas, con los indígenas aún sometidos a relaciones serviles del Huasipungo, que clandestinamente en la noche, a la luz de una vela o los domingos en casas a las que había que llegar antes que el sol aparezca y salir cuando ya se ocultaba, había que romper ese orden de dominación hacendal, que prefería tener una mano de obra privada de la escritura y la lectura, privada por lo mismo de por sí mismo acceder a otras ideas o a algo más simple como era conocer lo que pasaba en el ámbito externo a la gran propiedad. Su vida era pues un claustro social contra el cual esas escuelas se surgían. Estos ejemplos me permiten también ver que cambiar este orden de la hacienda que atravesaba la sociedad en completo fue una lucha decisiva para que más tarde se conquiste mayor igualdad social, teniendo precisamente a los indígenas y a todo tipo de trabajadores y los núcleos minoritarios entonces de las clases medias como actores de los cambios de la estructura social. Pero esta lucha es constante, con otros niveles de disputa, de ideas o de rechazo a imposiciones. Es en realidad una lucha por el pluralismo. Nada fácil cuando predomina la ignorancia y el apego a caciques diversos que consideran que su orden es bueno, generalmente asociado a un autoritarismo primario. Pensemos lo que pasa ahora con las mujeres solamente. Valga otro ejemplo para singularizar esta lucha social que no se reduce a la disputa por el acceso a más recursos materiales para borrar la desigualdad social. No recuerdo en qué año, pero allá a fines de los 90, una noche que regresaba de Loja, en plena lluvia, logré divisar a una señora que tenía unos bultos en el suelo, un colchón envuelto en una estera y llevaba un bebé. La recogí y la señora no dejaba de llorar este domingo por la noche. Después de tranquilizarla, me indicaba que acababa de dejar su puesto de maestra de la escuela y escapaba en la noche de las agresiones de todo un día, aterrorizada, luego que el sacerdote, a instigación de las religiosas de la escuela,
le condenó en la misa del domingo por haber enseñado en la escuela fiscal que el hombre o la mujer no fueron creados por Dios, sino que fueron fruto de la evolución. No era posible, también entonces, los años 90, hablar de lo que la ciencia desde hace tiempos indicaba, que existía el azar y la necesidad para llegar a donde hemos llegado, y no era la obra divina, no era eso obra divina alguna. Tras de estos ejemplos, quisiera insistir no solo que parte decisiva de la lucha social es primero una disputa de ideas sobre un orden social, por la construcción de personas y a la larga de sujetos sociales que pueden asumir la constitución de otro orden social. Pues esta lucha pugna también por la constitución de los explotados y dominados como sujetos sociales constituidos como tales, gracias precisamente a la lucha por sus intereses y por cambiar un sistema de orden y de opresión. Además, se trata también en el siglo XX, que no deja de terminar en este siglo XXI, de una lucha constante por el laicismo, para que precisamente haya espacio para la razón, por encima de redención o redentor alguno, que termina siendo siempre la imposición de una obtusa razón que quiere funcionalizar a la sociedad a su visión. Baste ver el número de guerras ahora en el mundo en las que la religión articula las polarizaciones, posiblemente, desde luego, con todo tipo de intereses además. Más allá de estas guerras constantes, constatemos cómo crecen los movimientos de reacción al cambio o el regreso del conservadorismo, como fue notorio la semana pasada en Francia, con las masivas manifestaciones, con violencia incluida, contra el matrimonio homosexual. 2. Voy a tratar ahora la importancia de la construcción del sindicalismo para la sociedad ecuatoriana. En los pocos textos que hay sobre sindicalismo, se magnifica el sindicalismo ligado a las corrientes de izquierda y minimiza el cercano a la Iglesia Católica. Pero este, igual que los demás, por encima de sus discursos, tienen importancia no porque pretendían más o menos ser revolucionarios, sino primordialmente por haber organizado a trabajadores, en primer lugar, siguiendo la tradición corporativa colonial en gremios artesanales, así como el naciente proletariado en sindicatos de trabajadores. Doble impacto social había entonces. Uno, el crear organizaciones que asociaban personas de modo permanente y de crear propuestas para cambiar sus condiciones, o el de la sociedad en su conjunto, y otro, el de pugnar por cambiar las condiciones laborales. Por el primer aspecto, han contribuido a construir sociedad civil, desde luego una muy incipiente sociedad civil, pero contribuyen a que haya organizaciones con voz propia y que de modo constante en la sociedad puedan representar intereses diferentes a los predominantes, hacían pues más pluralista la sociedad. No existe en los análisis preocupación por la constitución de la sociedad civil, pero no podemos no subrayar un proceso tan decisivo para la vida social. Al crear medios de disputar a la tendencia oligarquizante del poder político y de dominación social con un solo sentido de orden social. Por elemental sea su peso en la sociedad, forzaban a la deliberación pública y contribuían a una disputa de legitimidad de poder. Sobre el segundo aspecto, el de la lucha laboral, la emergencia de los sindicatos fue decisiva, pues se seguía considerando, siguiendo la tradición servil, que el trabajador no tenía derechos sino solo obligaciones. El trabajo manual era en sí mismo despreciado, devaluado, mal visto socialmente. La conquista por el reconocimiento de los derechos del trabajo no ha sido nada simple, y lo logrado, bastante, pero falta aún mucho, se lo debemos principalmente a los sindicatos. No podemos ignorar que la CEDOC, la muy católica, fue promotora también de derechos para los trabajadores de las haciendas de la Iglesia Católica e incidió en que esta entidad realice la reforma agraria que terminó con el mundo señorial. Desde luego, las primeras luchas de los núcleos bajo influencia comunista y socialista en la FEI y en la CTE, con sus acciones más directas con el sistema de Hacienda,
incidieron en los cambios que se producirán en respecto a esto en los 60 y 70. Desde luego, la primera huelga propiamente obrera la debemos a la CTE, en una fábrica textil en la cual las mujeres fueron grandes protagonistas, con lo cual se entablaba una pugna por lograr nuevas condiciones de trabajo y remuneración. Será, sin embargo, la generalización del contrato colectivo con las CEOs la que incidirá mucho más en este proceso. Bien cabría el análisis sobre los conflictos laborales y su peso en la lucha social o la acción de los sindicatos en el cambio político, pero por cuestiones de tiempo no puedo hacerlo. Me contento de subrayar, en cambio, un tema que recientemente se volvió de moda y es la tendencia corporativista, es decir, de defender ventajas para su grupo o sector. La lucha por la igualdad a través de las corporaciones ha sido una constante. Tendencia corporativista que evidentemente fue un modo de lograr igualdad social en los intersticios de los derechos establecidos. Los sindicatos, sobre todo los más blanquitos o de composición de gente más blanquita, como los de la función pública, se apresuraban en pedir un estatus que les diferenciara socialmente de los demás. Eso acontecía así, no porque no hubo revolucionarios o gente que podía hacerla, sino por las condiciones objetivas. Si no habría recursos para pagar el salario de los funcionarios o de las Fuerzas Armadas, ¿cómo pedir mayores privilegios o ventajas? Cada cual buscaba protegerse con prebendas y normas especiales. No fue solo el sector pudiente que lo hizo. Los sectores llamados subalternos también lo hicieron. El sector pudiente, por ejemplo, como en el caso de Guayaquil, cuyos sectores agroexportadores lograban no solo tallarse políticas económicas funcionales a sus intereses inmediatos, sino en una lógica de uso patrimonial del Estado, disponían de ventajas particulares. Recuérdese, por ejemplo, cómo el sector de Guayaquil fue convertido en puerto obligatorio, siendo el menos ventajoso para él, comparado con Manta o con Esmeraldas en particular. Disponía para ello de 15 leyes y decretos. Baste pensar que se pagaba un impuesto si no se importaba por Guayaquil. Pues bien, los sectores subalternos también siguieron estos comportamientos heredados de la colonia, de la tradición de las cofradías y corporaciones, en que cada cual se insertaba en la sociedad a través de su pertenencia a los gremios, estando la mayoría excluida de los mismos y sometida al trabajo servil. Cuando se fundan las superintendencias con la Revolución Juliana, por ejemplo, al igual que de hecho el Blanco Central, la clase media que empieza a trabajar en estas instituciones exigirá un medio de transporte propio, precisamente para distinguirse socialmente de la mayoría. En la jerarquizada sociedad ecuatoriana de entonces, tan étnicamente marcada, la búsqueda de estatus era diferenciarse de la masa, de los excluidos. Era una meta social principal para muchos. Tener transporte propio, que le recoja para llevarle al trabajo y le devuelva al final de la jornada, hacía parte de este proceso de distinción social. Fruto de ello, a la larga, cada entidad del Estado querrá bus propio, e igual que la gente del Banco Central, experta en ventajas, también pedirá su propio comisariato, tanto para tener productos que los demás no tenían, como para obtenerles a precios módicos. Con este proceso, estos sectores medios estaban diciendo: ¿por qué los pudientes serían los únicos a tener su propio transporte o esos productos importados que la gente valoriza tanto? Construían así un estatus de ventaja social. Con el tiempo, construirán sus centros deportivos, su lugar para ir a la playa, sus lugares de fiestas y así por el estilo. Era pues un proceso de romper las sutiles barreras que definen las diferencias sociales. Se lograba que los privilegios de la minoría pudiente sean algo compartido. Es decir, la riqueza social debía ser compartida por este medio. No debe sorprender entonces que por este medio corporativista, el de la defensa de ventajas para un grupo o sector, sin consideración del conjunto, sea ulteriormente seguido por los sindicatos,
o si se quiere por los sectores subalternos. Así lo hacen hasta hoy con el clientelismo también, por ejemplo, el clientelismo político me refiero. A través de la contratación colectiva, los sindicatos más fuertes, que normalmente correspondían en parte a los trabajadores del Estado o al menos de ciertas empresas públicas, así como las empresas más modernas y oligopólicas, generalmente sucursales de las multinacionales, por lo general relacionadas con la agroalimentación como las bebidas gaseosas, el sector automotor o el sector químico y farmacéutico. Exigirían tener transporte propio, un supermercadito o un comisariato. Unos lograrán tener también una casa en la playa en donde iban las familias de los trabajadores, y para compensar sus bajos salarios multiplicaron las demandas de bonos de todo tipo. Un nuevo hijo, por ejemplo, para cuando se tenía un nuevo hijo, por la fundación del sindicato, por el matrimonio, etcétera, etcétera. En un sindicato pude contar 60 justificaciones para un bono o para 1 o 2 días de vacaciones. En suma, también a los trabajadores sindicalizados les llegó así ciertas ventajas sociales, que, a pesar de no ser significativas, marcaban un estatus comparado al de la mayoría de la población económicamente activa. Claro, eran ventajas para el gremio o corporación, no eran ventajas para la mayoría de los no asalariados, es decir, la mayoría de los ecuatorianos. Pero se tenía siempre la idea que esos beneficios irían a la mayoría por lógica de reflejo, tal como acontecía con el alza de salarios en el sector público, que terminaba por ser parte del conjunto de los asalariados y eventualmente repercutirían en distribución de riqueza general. Pero quiero subrayar también que este estatus implicaba algo más. Fue un modo de diferenciarse o de diferenciarse del grueso de los excluidos generalmente asimilados a la población indígena. Ser sindicalizado, sindicalizada y primero ser obrero o obrera de fábrica no era pues dado a todo el mundo. Era un estatus de diferencia frente a la mayoría. Subrayo así que la disputa social, también de modo sutil siempre, insisto, es siempre así, se reproduce en las jerarquías sociales. Les recuerdo que en el Código de Trabajo sigue habiendo la diferencia en la remuneración de la gente de la sierra y aquella de la costa, precisamente porque se consideraba que la mano de obra indígena podía ser menos pagada. Los sindicatos se moldearon a esta discriminación étnica. Precisamente un obrero sindicalizado, por definición, se consideraba a otro nivel social que el indígena. En conclusión, es fácil constatar que la lucha social no está hecha en negro y blanco, ni entre los malos y los buenos. Las sociedades son más complejas y no se moldean al simplismo de ciertos discursos políticos de hoy y de ayer, pero en lo sustantivo, con medios diversos, como ese del corporativismo o el contrato colectivo, se ha buscado cambiar los términos de la explotación y lograr reconocimiento de derechos para los que trabajan. De ese modo también se luchaba contra la desigualdad social, o más aún se disputaba la riqueza que la sociedad generaba cíclicamente. La importancia de la construcción del sindicalismo lo he hecho de modo escueto, pero quería subrayar fenómenos que normalmente no se subraya en la lucha social. Tercero, la construcción de ciudadanía por etapas y el peso de la protesta, y termino con eso. La lucha política, con apoyo de la lucha social, ha logrado ampliar lo medular de la ciudadanía, mayor acceso a derechos y la repartición de la riqueza que tienden a borrar la desigualdad social, así como el acceso a la participación política para poder ser, por ejemplo, elector y electo. Pero más allá de ello, las sociedades han creado lo que he llamado las vías a la ciudadanía. Por estas, a más de un estelar momento en que se constituye igualdad de derechos por varios modos, se va creando mayor igualdad social, en particular porque se crean condiciones sociales, económicas, políticas, para que pueda ser en realidad la ciudadanía, pueda hacerse una realidad la ciudadanía política y se reduzca la desigualdad social. En Francia, por ejemplo, pesó mucho la educación pública universal y la paralela meritocracia.
dos aspectos que ahora, al menos oficialmente, el Ecuador quiere implantar. Luego vendrían lo que se llamó los 30 gloriosos años consecutivos de lograr ventajas sociales para todos, vacaciones pagadas, centros de vacaciones, seguro social universal, etcétera, etcétera. Según mi hipótesis, al menos así lo tenía en una tesis de doctorado que desgraciadamente cuando se robaron mi casa también se robaron la tesis hace unos años, establecía que había una secuencia por etapas para diferentes sectores sociales en que jugó la protesta un peso decisivo. Y en segundo lugar, la organización popular, al punto que llamaba la vía ecuatoriana la vía de la organización para la ciudadanía. En efecto, bien podemos considerar que los agitados años 20, 30 permitieron, con la Revolución Juliana y consecutivas protestas políticas, la inserción de hecho de la clase media en la vida política a través de la izquierda en particular, con apoyo de los sectores populares, entonces convertidos en masas. Pero la mayoría seguía excluida, no necesariamente nominalmente, pero sí en los hechos. Y si bien con el regreso de la democracia en la Constitución del 78 se elimina la barrera que implicaba el saber leer y escribir para ser ciudadano político, la incorporación como sujeto social activo con propuestas propias y logros puntuales a sus reivindicaciones no lo obtendrán los trabajadores que sino siendo protagonistas de reiteradas huelgas nacionales contra las medidas autoritarias que les privaba de sus derechos, así como contra las medidas de ajuste. Los trabajadores organizados y con ellos de este sector social fueron protagonistas de la protesta social que limitaba entonces quería imponer mayor desigualdad social y frenaban los proyectos, de este modo los proyectos neoliberales de mayor concentración de la riqueza y desmantelar el Estado. Vale recordar que del conjunto de América Latina, Ecuador fue uno de los países con menos privatizaciones, y no logró implantar sino parcialmente aquí las medidas neoliberales. Pero ante todo quiero subrayar que por este proceso los trabajadores se volvieron protagonistas en la escena pública y casi en una lógica de contraparte con el poder se volvieron interlocutores públicos, constructores de propuestas para el conjunto, activos protagonistas de propuestas alternativas, elementos todos que los convertirán precisamente en sujetos activos de ciudadanía y de poder alternativo. Lo mismo aconteció en los 90 con la propuesta indígena, que permitió una radical transformación de las condiciones de los pueblos indígenas y más tarde de las mujeres. Bueno, no abordé, simplemente quisiera insistir sobre los indígenas. La protesta permitió la construcción de la idea de pueblo. En un librito que escribí sobre eso, en los 90, con la protesta de los indígenas, un indígena me decía: nunca pensé que éramos tantos indios, ese camino rojo, lleno de ponchos, nunca pensé que éramos un pueblo. Esto mostraba la importancia de la protesta en la construcción de esta idea de pueblo que ayudó a desenclavar a los indígenas de ese lugar donde vivían en las haciendas. Esto muestra que la sociedad ecuatoriana ha construido sujetos sociales susceptibles de construir su ciudadanía en los hechos. No son decretos de igualdad, es como unas personas que han estado excluidas se van convirtiendo en capaces de afirmarse socialmente, de hacer propuestas e inclusive de ser interlocutores del poder. No es la historia de los grandes héroes, lo siento mucho, pero es parte de la historia social definitiva. Con esto quisiera terminar insistiéndoles la diversidad de espacios de la lucha social, en el ámbito privado, en el sector laboral, en el ámbito público, pero lo sustantivo es cómo se transforman sujetos excluidos en actores activos de la vida política y de este modo logran compensar la desigualdad social y la dominación. Muchas gracias.